charla. Hugo, como bien lo conocen, es entrenador de voleibol hace muchos años, tiene el nivel 3 internacional, sacó matrícula en el curso, es entrenador trabajó en Raro 10 años, ¿no? 8 años, llevó el equipo de segunda división hasta Superliga 1, estuvo 2 años en Puerto Rico también, un nivel profesional muy alto, estuvo en el otro equipo de Monforte de Lemos, y por suerte lo tenemos este año con nosotros, estamos muy contentos con él y ojalá que lo podamos tener muchos años también. Así que bueno, les dejo con Hugo. Bueno, nosotros vamos a hablar de 2 temas. Primero, construcción de equipo. ¿Cuál es el rol del entrenador cuando uno se pone a cargo de un equipo? Y en la segunda parte vamos a hacer hincapié en el detalle de cómo entrenar un equipo cuando nos hacemos cargo de un equipo que tiene la dificultad de solo poder entrenar 2 o 3 veces a la semana. Me gustaría que fuera más que una conferencia, una charla. Por lo tanto, cualquier duda que vamos teniendo lo vamos hablando. Lo primero que vamos a hacer es hablar sobre la conducción de equipos, donde vamos a dar algunas pautas de cómo enfrentar la situación de tener que dirigir un equipo, sea la categoría que sea. Esto, por supuesto, a mí lo que me gusta hablar siempre es de cosas que puedan ser útiles para cualquier entrenador en cualquier categoría. Por supuesto, va a haber diferencias y de las cuales vamos a intentar hacer hincapié. Como breve introducción, nosotros vamos a hablar primero. Quiero hacer referencia a un entrenador de baloncesto de la NBA, un famoso entrenador de la NBA, que decía que la gente piensa que para ganar hacen falta los 5 mejores jugadores. A diferencia, él opinaba, y muchos ahora también lo hacemos, que en realidad lo que hace la diferencia es aquellos 5 jugadores que mejor se conjuntan y que mejor juegan en equipo. Esto evidentemente trae una diferencia sustancial, sobre todo en el voleibol. ¿Por qué? Si tenemos en cuenta que en el baloncesto uno le pasa un balón a un jugador y puede tirar siempre él, como por ejemplo pasaba mucho con Michael Jordan o demás, o en el fútbol pasa lo mismo, puede patear al arco siempre el mismo jugador. En el voleibol eso es mucho más difícil, porque siempre al menos tiene que haber 3 toques en el equipo. Entonces se requiere de un mayor trabajo en conjunto. Cuando hablamos de voleibol meta en común, es lo primero que tenemos que pensar cuando somos entrenadores, que vamos a dirigir un equipo que debe tener un objetivo en común. Esta es quizás una de las primeras claves que debemos afrontar. Esta conducción de dirigir un equipo a un objetivo común debe ser nuestro mayor desafío. Los equipos de voleibol habitualmente requieren, por supuesto, de un trabajo técnico-táctico. Esa conducción técnica-táctica está a cargo del entrenador. Por eso, si nosotros solo lo tomamos como muchas veces pasa, que lo tenemos que tomar como un hobby, esto, el otro, de todas maneras, o somos ultra profesionales, lo importante es que el mayor desafío nuestro sea conducir a ese equipo hacia lo que llamamos el alto rendimiento. Por eso, la segunda parte, cuando hablemos de alto rendimiento, no significa que el alto rendimiento sea un equipo profesional con todas jugadoras pagas, con un cuerpo técnico de 6 o 7 personas. El alto rendimiento se puede conseguir con cualquier equipo que dirijamos. ¿Cómo es? Hablando pura y exclusivamente del entrenador, el entrenador tiene que tomar decisiones. Esto lo incluyo en el tema de introducción porque obviamente nosotros somos los encargados de tomar las decisiones. Muchas decisiones de ellas pueden estar equivocadas o no. Lo importante es que sean hechas habiendo hecho un análisis o una reflexión al respecto. ¿Qué quiero decir? Que debemos prepararnos, debemos saber de qué es lo que queremos y qué es lo que le queremos transmitir al equipo. Por supuesto, como decíamos, puede haber errores, pero lo importante es
que hagamos algo habiendo estudiado primero cuál es nuestra tarea en esa competición que vamos a afrontar. Cuando decimos que el entrenador también tiene que trabajar fuera de la pista, evidentemente nos referimos a varias cosas. Muchas veces nos vamos a encontrar con que nos dicen: entrenador de voleibol, qué suerte tienes, trabajas 2 horas al día o lo que sea. Y los que trabajamos en esto sabemos que es mentira. Muchas veces tenemos que estar haciendo preparación, los entrenamientos, la planificación. Nos va trabajando la cabeza mucho fuera de la pista y además debemos también tratar otros temas. Sobre todo, por ejemplo, si dirigimos femenino, sabemos que también tenemos una parte de psicólogos. Si vamos a un equipo donde estamos solos como cuerpo técnico, seguramente tendremos que hacer un montón de otras cosas, un montón de otras tareas que son parte de la conducción del entrenador. Por eso cuando decimos ¿quién conduce? Conduce el entrenador, ¿sí? Ahora, todas esas cosas tienen que estar presentes cuando tomamos la decisión de dirigir un equipo. La organización eficaz y compromiso, evidentemente, me refiero al compromiso que vamos a tomar con respecto a cómo lo vamos a hacer. No puede ser vago, no puede ser... por eso a veces yo digo, cuando un entrenador está dirigiendo 4, 5, 6, 7 equipos para poder armar un paquete de dinero, bueno, muchas veces es la necesidad y la realidad de la profesión. Pero evidentemente la organización no va a ser eficaz y mucho menos el compromiso con cada equipo. Sin entrar evidentemente en la parte económica y demás, soy un convencido, o mejor dicho, somos convencidos los que muchas veces trabajamos en esto únicamente, que la organización y el compromiso tienen que ser parte fundamental. Por último, en la introducción, esta frase que no es mía, pero que utilizo mucho, esto de no trabajo de entrenador, soy entrenador, tiene que ver con nuestra profesión. La profesión de entrenador incluye un montón de cosas, como veníamos diciendo hasta ahora, que hacen que no podamos pensar solamente en cuánto ganamos o si ganamos, cuánto entonces trabajamos y hacer un parámetro de horas o de dinero con respecto al trabajo que vamos a realizar. Esto a mí me parece que lo quería dar como introducción porque me parece muy importante antes de empezar a hablar de realmente cuál es el rol del entrenador dentro de un equipo. Evidentemente, cuando hablamos del rol del entrenador es el de la conducción. Por lo tanto, nosotros debemos tratar de convencer al equipo de cuál es el objetivo y cómo llegar a él. Hay muchas maneras. Hay entrenadores, de hecho, la escuela rusa o la escuela cubana o la escuela asiática trabaja más a la hora del entrenamiento con una forma autoritaria. Esto se hace así porque yo lo digo y punto. Y hay que hacerlo. Esto es evidentemente algo que trajo muy buenos resultados. De hecho, tanto los rusos como las cubanas y demás han sido campeones olímpicos, campeones del mundo. Por lo tanto, no se puede decir qué está bien y qué está mal. Simplemente también saber de que hay otra manera, que quizás es la que utiliza más ahora Brasil, Estados Unidos y demás, que también están en el top mundial, y tiene que ver más con convencer al equipo, convencer al jugador de cuál es el objetivo, de cuál es la meta y cómo llegar a él. Quizás esta es la parte más difícil para un entrenador y la que más requiere experiencia, ¿sí? Cuantos más equipos, más años trabajo, seguramente más fácil entiendo cómo convencer y de qué manera a cada jugador, porque vamos a trabajar con personas y evidentemente ni siquiera dentro de un equipo de 12 jugadoras uno puede trabajar de la misma manera con todos. La filosofía de la conducción, entonces, en definitiva, cada uno va a tener la suya. En mi caso particular, yo creo que si nosotros hacemos todo esto que venimos hablando y nos convertimos en el líder del grupo o en un líder del grupo,
todo va a ser más fácil. Cuando digo líder, me refiero a lo siguiente. Hay gente que cree que el líder absoluto debe ser el entrenador y los jugadores tienen que tomar obligatoriamente a esa persona como líder. En mi experiencia, a veces nos encontramos con equipos que hay líderes naturales. Dentro del equipo, dentro de un equipo hay un jugador, una jugadora que es el líder natural del club, o del equipo, o de lo que sea. Si nosotros nos enfrentamos con esa persona para mostrarle autoridad, entonces creo que nos estamos equivocando. A mí me gusta en ese caso convencer primero al líder, porque evidentemente tiene ascendencia con respecto al equipo, convencerlo a él de que este es el camino y esto es lo mejor que podemos hacer. Evidentemente hay equipos que carecen de líderes naturales y es ahí donde nosotros, quizás la figura del entrenador está un poco más notoria. Pero ojo, no debemos tampoco confundir esto con que jueguen para nosotros. Y esto se puede ver muchas veces cuando vemos partidos que los entrenadores están sentados en el banquillo y los jugadores después de cada error miran enseguida al entrenador como si realmente le estuvieran haciendo un daño al entrenador o con miedo al entrenador. Creo que en ese caso no es para nada bueno y es algo a tener en cuenta. ¿Qué tipo de líder somos frente a un equipo? Vamos a tocar algunos puntos rápidamente sobre los aspectos organizativos que uno encuentra cuando llega a dirigir un equipo, ¿no? Vamos a suponer que nos dan un equipo, entonces nosotros tenemos que primero organizarnos. Esto es clave a la hora de la conducción. La composición del equipo muchas veces podemos no tener incidencia. ¿Qué quiero decir? Si manejo categorías inferiores y ya están las 12 o 14 niñas o niños, bueno, no hay forma de variar la composición del equipo, pero sí es importante que tengamos en cuenta algunas cosas. Primero, a veces parece más fácil, vamos a suponer, tener dos centrales. ¿Por qué? Porque los dos centrales juegan siempre, entonces no tengo problemas de a quién pongo y se desarrollan más rápido. Es cierto, se desarrollan porque juegan siempre, pero a la hora de entrenar, solo con dos centrales, ¿cómo hacemos? Que están 2 horas saltando los dos en la red y nunca trabajan atrás. Si tuviéramos 3, ¿cuál es el problema? Que uno no juega. Entonces a veces el entrenador quiere evitar ese problema. Yo creo que soy un convencido de que ese es el mejor problema que podemos tener nosotros. Entonces cuando vamos a armar un equipo, siempre tenemos que tratar de que haya una competencia sana, por supuesto, interna, porque eso desarrolla mucho más que haya 2 solos en una posición. Por supuesto, si llegamos a un equipo profesional, esto lo tenemos que tener en cuenta y muchas cosas más. Si el central número 1 es más rápido, si en el femenino si ataca la Betty, el otro no porque va a jugar lejos, al lado del opuesto. Todo este tipo de cosas, evidentemente, cuando trabajamos con equipos profesionales, será mucho mayor la incidencia del entrenador en la composición del equipo. Pero cuando tenemos que armar un equipo como la mayoría de nosotros lo hace, que ya está medianamente armado, igual debemos hacerlo. ¿Cómo? Si dirijo cadetes y tengo 2 centrales solamente, subo la central infantil. Entonces eso hace de que esa competencia interna implique que si falta la cadete, puedo hacer jugar a la infantil. Esto, en los aspectos organizativos, a veces son cosas que uno no tiene en cuenta o que no le gusta afrontar. Este tema para mí es importante de que nosotros, además, debemos tener la tranquilidad del trabajo, como decíamos al principio. La filosofía nuestra debe ser una muy clara, lo tenemos que tener muy claro, que si va a jugar y seamos muy justos a la hora de quién juega y por qué, y no solamente juega porque es la hija del tesorero o lo que sea, ¿sí? Entonces, si tenemos claro que por qué juega y quién juega, entonces no va a haber ningún problema y podemos seguir adelante. La conformación del cuerpo técnico a veces no podemos determinarla nosotros porque estamos solos. Afrontando un equipo, muchas veces nos toca estar solos, pero sí podemos tener en cuenta lo que yo llamo el cuerpo técnico externo, ¿sí? ¿Qué pasa si un jugador se lastima? Bueno, ¿cuál es el médico del equipo? ¿A dónde tiene que ir y demás?
demás. ¿Qué pasa si tiene que recuperar una lesión? Bueno, ¿a qué fisio tiene que deber? Todo esto tengo que armarlo antes de empezar a entrenar. Todo esto lo tengo que saber. Si por supuesto lo puedo tener dentro del cuerpo técnico, si puedo tener un segundo entrenador, un psicólogo, esto, lo otro, va, mucho mejor. Pero no siempre es la realidad. Por lo tanto, cuando hablamos de cuerpo técnico, la conformación del cuerpo técnico, tenemos que tener en cuenta también que a veces debemos conseguir una persona que sea capaz, y no tiene por qué ser jugador de vóley, pero sí que sea capaz de lanzar un balón al otro equipo cuando nosotros estamos entrenando, ¿sí? Nosotros vamos a poder estar siempre de un solo lado. Entonces, este tipo de cosas son importantes que también tengamos en cuenta en la parte organizativa. El tiempo de entrenamiento, que es a donde nos vamos a apuntar nosotros después, por supuesto va a tener mucho que ver, porque no es lo mismo tener el pabellón libre todos los días a toda hora y el equipo también, que cuando decíamos antes, tener la dificultad esta de que a veces nos encontramos con un equipo que tiene que entrenar 2 veces a la semana, 1 hora. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, eso vamos a hablar un poquito después, pero a la hora de organizarnos, ¿sí?, lo tenemos que saber. ¿Por qué? Porque no es el que más entrena, más gana. Esto es el que mejor entrena. Ahora, si tenemos 2 equipos, uno que entrena los 7 días a la semana 3 horas y otro que entrena 2 veces a la semana, más o menos entrenamientos, y otros que entrenan 2 veces a la semana muy bien, no sé cuál, uno va a ganar mucho por cantidad de horas y por cantidad de repeticiones y el otro va a ganar por calidad. Ahora, ¿qué elijo yo? Y yo elijo 4 o 5 veces a la semana, bien, eso sería lo ideal, pero no siempre es lo correcto. Esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de organizarnos, porque va a tener una incidencia notable en el rendimiento del equipo y por eso lo vamos a hacer en un tema aparte. Los materiales, evidentemente, cada club tiene la posibilidad de comprar o no, demás, pero nosotros sí podemos hacer muchas cosas sin dinero y quizás sin materiales como puede tener un equipo altamente profesional. Si quiero trabajar el bloqueo, una tabla la puedo hacer yo mismo con el martillo, hago una tabla, un corto, serrucho y demás. Una mesa puede ser utilizada para subirme arriba de ella en el momento de querer hacer defensa o hacer lo que fuera. Creo que el hacerme de una cantidad de materiales no tiene siempre que ver con decir, bueno, para mí el club me da 4 balones. Bueno, tendremos que buscar la manera, ¿no? Y después tendrá mucho que ver si tengo solo 4 balones. A la hora de organizar los entrenamientos, eso va a ser determinante. La elección del capitán la pongo aquí en los aspectos organizativos porque sí tiene mucho que ver. Sí es un tema importante que parece a veces banal, pero no lo es. Hay 3 maneras de elegir un capitán. Número 1, que sea rotativo o a sorteo o de una manera bien fácil para todos de manejar. Esto se utiliza, por ejemplo, mucho en infantiles. ¿Por qué? Porque todos pasan por esa zona de aprendizaje, digamos, de tener que ir al sorteo, saber cómo se firma un acta y demás, saber por qué ir una cancha, el saque, esto, ¿no? Entonces todos lo hacen. También, si tenemos alguna chica muy tímida, esto, lo otro, le podemos inclusive decir, bueno, antes de empezar, el capitán va a ir rotando partido a partido y además va a ser el encargado ese día de animar a todas las compañeras. Entonces, podemos hacer que una jugadora que sufre porque es tímida por esto o por lo otro, tenga que hacerlo al igual que todas, ¿sí? Y no la marcamos directamente con el dedo y decir, tenés que animar a tus compañeras. Lo mismo con la capitanía. Después, la otra posibilidad de elección del capitán es por votación. El equipo vota y de ahí sale evidentemente el líder natural siempre. Siempre sale el líder natural. Ahora, ¿qué puede pasar? Que como decíamos antes, nosotros no lo tenemos todavía domado a ese líder natural. Entonces, debemos saber de antemano, si vamos a hacer la votación, quiénes pueden ser los posibles ganadores y si estamos de acuerdo o no. Porque en definitiva somos los conductores. Y la otra es a dedo. A mí es la que más me gusta utilizar. Y no quiere decir con esto que no indico a quien es el líder natural y quizás no está domado a lo que yo quiero o yo pretendo de un capitán. Porque si vamos a suponer que Fabián está dentro del equipo y yo sé que es el líder natural y todavía no llegamos, nosotros todavía rozamos, yo
puedo aprovechar, darle la capitanía para decirle, tú eres el encargado de dirigir dentro de la cancha el equipo y entre los dos, con mucho diálogo, vamos a llevar esto hacia allá. Entonces, ese rumbo es el que yo ya estoy tratando de que él se ponga de compañero mío a llevar el equipo hacia ese lugar. Por eso, es la que yo utilizo, pero perfectamente, como decíamos, si es en infantiles, podría ser a rotación. Si es un equipo donde nos da exactamente igual quién sea capitán, como decíamos antes, a lo mejor no hay líder, nos da igual porque nosotros vamos a ser los líderes, que lo elijan ellos a votación o como quieran. Los patrones de juego, evidentemente, van a tener que ver con qué equipo dirigimos, en qué categoría jugamos y demás. Pero está claro de que debemos tener claro cuál es nuestras necesidades. Si estamos en categorías inferiores, por ejemplo, mis patrones de juego tendrán que ver con el desarrollo, ¿sí? Yo soy un convencido de que, por ejemplo, en infantiles el colocador a turno en 3 para que todo el mundo ataque por 4 y por 2 es lo mejor que existe. Pero como decimos siempre, esto no es un librito que el que tiene el libro gana y el otro no, todo lo contrario. Yo puedo perder un montón, porque muchas veces va a llegar el torpe, el alto, el de soymuyalta.com a 3 y va a ser doble golpe, pero es la mejor manera de que todas aprendan todo, ¿sí? Si estoy evidentemente en categoría superior y tengo que jugar con un equipo de senior, buscaré rendimiento. Entonces voy a ver qué es lo que mejor rendimiento me da, como me pasó a mí, por ejemplo, en segunda nacional en Aro, y yo me di cuenta que jugando alta al medio ganaba. Y ascendí jugando alta al medio. A mí me daba asco, posiblemente, jugar alta al medio, pero era lo que nos servía para ascender y era el objetivo del club. Entonces, en definitiva, a uno lo contratan para eso. En categorías inferiores, si jugás alta al medio, realmente no tiene demasiado sentido. Pero bueno, es lo que hay. Bien, cuando vamos directamente al rol del entrenador en el entrenamiento, seguimos haciendo puntualizaciones. Nosotros ya estamos dentro del pabellón, ya tenemos al equipo, ya lo tenemos organizado, llegamos a la pista y nos juntamos con el equipo. La charla previa al entrenamiento, muchas veces, sobre todo cuando nos estamos conociendo con el equipo y queremos que tengan una dinámica adecuada, que significa, vamos a suponer, estirar, hacer los ejercicios de calentamiento y demás y todo eso, la charla previa al inicio del entrenamiento quizás centra un poquito al equipo en lo que debe ser el trabajo, porque todas vienen de cada una de sus cosas, algunas llegan sobre la hora, otras llegaron temprano, unas tuvieron que ir al colegio, a la universidad, otras se peleó con el novio, entonces empiezan a contar entre todos eso y es un lío. Por lo tanto, la charla previa muchas veces, sobre todo al principio de la temporada, hace rutina. Creo que es algo que debemos tener en cuenta y no nos debemos olvidar de hacer, ¿sí? En mi caso, a mí me gusta hacerlo al principio, no lo hago todo el año, porque después son también personas, son también adultos en general y deben saber hacerlo ellos solos, no puede estar todo el tiempo, porque lo que decimos siempre es, lo importante de un entrenador es no ser una radio de fondo. Si es una radio de fondo, el jugador ya después se desconecta completamente. La corrección de errores dentro del entrenamiento tiene que ser muy clara, por eso diferenciamos si es circunstancial o fundamental. Empezamos a entrenar y vemos que un jugador comete un error. Bueno, lo primero que tenemos que diferenciar es eso. Si es que lo hizo una vez, porque pasó, porque todos nos equivocamos en todo, ¿sí? o si es fundamental porque lo hace, porque un fundamento lo está ejecutando mal. Si es un fundamento, entonces evidentemente tenemos que tomar medidas, tomar acción al respecto, corregir con ejercicios, estar encima y sobre todo, algo que yo siempre digo que es muy importante cuando hablamos de la técnica, es concienciar al jugador del error. Si es fundamental, va a haber que concienciarlo. ¿Qué puede ser? Vamos a suponer que cuando golpea con los pulgares hacia el balón.
entonces choca, pincha todo el tiempo el balón y nunca pone el pulgar hacia la nariz. Bueno, entonces, si a ese jugador lo quitamos y lo ponemos a hacer 30 golpes contra la pared y luego vuelve al ejercicio, primero, estamos ganando que el jugador entienda qué es lo que está haciendo mal. Y segundo, no va a querer volver a la pared. Entonces, cada vez que golpee de dedos, va a estar pensando en poner el pulgar como corresponde. Esto es un ejemplo, digo. Lo importante es no estar constantemente solo sobre los errores. El refuerzo positivo, que tiene que ver con lo anterior, es, una vez que lo hizo bien, tiene que ser tan importante el diálogo que tenemos con el jugador una vez que lo hizo bien como la corrección, porque si solamente lo corregimos cuando lo hace mal, no se está dando cuenta cuando lo hace bien, a no ser que no nos escuche. Entonces ya pasa a depender demasiado del entrenador. Por lo tanto, el refuerzo positivo es dos cosas. Número uno, que si me equivoqué, darle la posibilidad de tener otro balón para que lo haga bien. En el momento que lo hizo bien, hacérselo saber. Esto lo digo porque yo veo muchísimo y he tenido muchos entrenadores y quizás también he sido así en algún momento, no lo sé, pero he tenido muchos entrenadores donde solo se dedican a criticar la acción del jugador. Por supuesto, es su tarea, ¿no? Está para corregir, el entrenador está para enseñar, pero el jugador aprende mucho más cuando tiene un refuerzo positivo. A la hora del entrenamiento, y seguimos puntualizando cuáles son quizás las claves del entrenador dentro del entrenamiento, hay tres principios. El número uno, no sobrepasar la capacidad de proceso de información que tiene un jugador. Esto se logra utilizando claves. Si a un jugador le decimos, estirar los brazos, abrir las piernas, dale muñeca, se vuelve loco. Llega un momento que se traba y no hace nada. Por lo tanto, debemos elegir bien, qué es lo que le vamos a corregir, cuál es el fundamento más importante a corregir ese día, ese entrenamiento, o esa semana, o el periodo que sea necesario. Podemos tener hasta 2 o hasta 3 si el jugador tiene buena tolerancia y está muy comprometido. Hay jugadores que están constantemente queriéndose corregir, le dicen, y el brazo está bien, y ese jugador quizás puede llevar hasta 3 tareas. Pero es muy importante que nosotros entendamos que no es corregir por corregir, sino saber que el jugador tiene un límite. Sobre todo, tiene un límite para poder hacerlo bien. Entonces, a mí, personalmente, me da mucho más resultado si cada jugador tiene una tarea a mejorar, o 2 como mucho, esa semana o esa temporada, que puede ser la que quieran ustedes, semanas, meses, hasta que lo haga bien. El segundo principio, dar información de desempeño más que del resultado es 3 puntos llevas perdidos de recepción. Ya lo sabe el jugador, casi todos los jugadores que hemos tenido saben contar hasta 3 por lo menos. Entonces, no hace falta decirle que se comió 3 puntos en recepción. Sí, lo que necesita saber es cómo evitar que siga pasando eso. Entonces, el desempeño es quizás el gesto técnico o quizás una cuestión de confianza, pero nosotros lo que no podemos hacer es decir 15-8, porque estamos informando algo que ya sabemos, o la tiraste afuera 4 veces seguidas. Sí, ya el jugador lo sabe. Por eso, para mí este es un principio que también se entrena. Por eso está dentro del rol del entrenamiento, el rol del entrenador dentro del entrenamiento. No podemos informar solamente haciéndole una estadística de cómo va en el entrenamiento. Tenemos que darle la información que él necesita para corregir. Y por último, de estos principios del entrenamiento, cuando decimos algo es porque eso es importante. Esto no quiere decir que tenemos que hablar cada 15 minutos, ¿sí? Porque podemos perfectamente, de hecho, yo soy un entrenador que utilizo esa característica, tengo esa característica de estar constantemente encima del jugador. Lo que sí, que sean, como decíamos antes, cuando decimos algo que sea realmente
importante para el jugador. Si no pasa lo de la radio, si nosotros estamos constantemente hablando, muchas cosas serán importantes, pero muchas otras no. Entonces el jugador ya no sabe cuál es la que le sirve y cuál es la que no, y llega a un punto donde quiere jugar y apaga, hace switch off y se acabó, no te escucha más, le entra por un oído, le sale por otro, y entonces ahí ya perdimos la primera batalla con el jugador, que es que pueda corregir y que pueda mejorar en cada entrenamiento. ¿Puedo preguntar? Sí. Estamos hablando de todo esto del entrenamiento y hace un inciso de lo que el último día dijo Diego, de que todo lo antiguo no es malo. Sí. Y lo has dicho también lo de que los rusos utilizaban un tipo de disciplina. Sí, que lo vimos en el video final de Yo, Diego. por ejemplo, pienso, y no sé aquí es, lo difícil de entrenar para mí es hasta dónde llegan ciertos límites. Y me explico. Por ejemplo, hoy en día se dan mucho las charlitas. Parece que es que a los chicos hay que explicarles demasiado. Los chicos, estoy refiriéndome ahora a la de la más pequeña, si es profesionales, me da igual. Parece que tenemos que comentar muchísimas cosas. Es decir, comentar al principio, el segundo ejercicio, al final. Lo que tú has dicho, que hacemos de psicólogo, hacemos tal. Pero tiene un problema con eso. Mi problema es hasta dónde. Bueno, cuando decimos algo eso que sea importante, me refiero a lo siguiente. Lo que no podemos hacer es hablar más de lo que entrenamos. Nunca, jamás. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, estoy constantemente dentro de la jugada, puedo estar hablando con un jugador, que no hay ningún problema. O si voy a parar el entrenamiento, que no dure 4 minutos y que después haya que hacer ataque y defensa de nuevo o calentar de nuevo el brazo, pues estamos todos helados. ¿Sí? Tiene que ser conciso, breve, rápido y sobre todo que el jugador lo entienda rápidamente, por lo tanto con su vocabulario. Veo muchas veces, por lo que dice nuestro compañero, que muchos entrenadores paran el entrenamiento, hablan 10 minutos y seguimos. ¿Qué pasa? Posiblemente los 10 minutos que estuvo hablando dijo todas cosas correctas, es muy probable. Pero el voleibol lamentablemente no es teoría, no es solamente teoría. No podemos darle, toma, el librito, esto es lo que tienes que hacer. No, todo lo contrario. Tiene que probar, tiene que equivocarse, tiene que errar, tiene que tratar de mejorarlo con el entrenamiento. Entonces, lo que decíamos al principio de no pasar la capacidad y determinar qué es lo necesario para cada jugador es clave. Por eso yo no puedo estar diciéndole, abre las piernas, levanta el brazo, mete las manos. Sí puedo, pero no es lo correcto, porque un jugador necesita también jugar. Esto es un deporte de situación, donde cada situación es parecida a una anterior, pero exactamente igual nunca. Entonces, cuando él dice, hoy en día a los chicos hay que hablarles mucho, no sé si hay que hablarles mucho, yo creo que no es que hay que hablarles mucho, simplemente no hay que perder, o mejor dicho, hay que tratar de que no pierdan el foco. Si el jugador está enfocado en lo que necesitamos que haga, evidentemente va a haber que parar mucho menos, mucho menos. Y la experiencia también nos hace participar mucho del entrenamiento sin tener que cortarlo. Y de eso vamos a hablar un poco también cuando digamos, ¿qué tenemos? 2 veces a la semana, 1 hora y media. Y si encima hablamos, estamos jodidísimos. Ese equipo no le va a ganar a nadie nunca. Nunca. Perdóname, Hugo, y otra cosa. También, lo que has hablado de las correcciones de errores, a mí siempre me gusta trabajar con 2 tipos de correcciones. Lo que me sucede durante el fin de semana, evidentemente en el partido, que puedes tomar notas, observaciones, más luego un trabajo que llevas planificado de cuáles pueden ser los errores. Lo que sí que me doy cuenta que muchas veces cuando hablo con otros entrenadores, cuando tú hablas a uno, siempre parece que hay gente como que está más predispuesta que ellos son los que cometen errores. Me explico. Parece que como los líderes naturales, cuando cometen errores o cuando un día faltan, tienen como más privilegio respecto de ese pobrecito que es el 9, 10, 11 o 12, que es que el día que falta es encima, es que fíjate, falta, ¿cómo va a mejorar? Entonces, eso es una cosa que es difícil de a la gente que es nueva, y yo siempre estoy pensando, además de ser entrenador, de dar clase a entrenadores. Y porque la necesidad que hoy tenemos en el vóley es que hay una generación que cuando deje de entrenar, lo que viene por detrás tiene que estar preparado. Cuando
hablamos de la filosofía del entrenamiento y yo les dije, no vamos a ahondar demasiado en la parte psicológica, es porque eso que está hablando él puede dar para un debate de 4 horas con el tema del liderazgo, porque yo rápidamente lo relaciono con el liderazgo. Si yo estoy hablando con un jugador y todos los demás están a otra cosa, quizás el problema sea mío. O quizás no, evidentemente el problema es mío. Por eso, el entrenador debe ser líder. Ahora, puede ser un líder pasivo, pero sí es importante que cuando el entrenador habla, las jugadoras sepan de qué está hablando. Y las jugadoras estén, o los jugadores estén atentos. Si no están atentos, por supuesto hay muchas maneras. Yo no quiero entrar en el tema psicológico porque repito, es un tema muy amplio, muy amplio. Cada entrenador seguramente lo va a trabajar de acuerdo a cómo fue él educado, no solo en el voleibol, sino en la vida y en un montón de otros aspectos que son un montón de variables a que hace un entrenador en definitiva, de una manera o de otra, que no tienen mucho que ver con el específico rol del entrenador en la parte organizativa, técnica y táctica. A mí me parece perfecto lo que él dice y es lógico que a veces tenemos ese problema, pero es un problema de liderazgo, creo yo. El entrenador tiene muchísimas herramientas sin necesidad de aplicar la autoridad. Insisto, no hace falta castigarlo y decirle te vas a la ducha y no vuelvas hasta la semana que viene, hasta que prestes atención. Sí, hay muchos entrenadores que lo hacen, otros que agarran el canasto con 20 pelotas. Ah, ¿no estabas atento? Vamos a defender, pum, 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 pum. Defendemos 20 pelotas seguidas. O, ah, no llegaste a esa, toma, tenés que llegar a 8 más. Hay millones, y yo también a veces lo puedo llegar a utilizar. Esto del premio, castigo, es muy importante, pero tendrá que ver con el carácter del entrenador, cómo gestionamos la atención del equipo, la atención sobre todo de los jugadores, aquellos que no son líderes, o sobre todo aquellos que son líderes y nos quieren joder, sin prestar atención. La conducción en la competición, y vamos a hacerlo un poquito, a ver si lo podemos hacer un poquito más rápido. Antes del partido, a mí me parece importante diferenciar cuando vamos a ir a un partido en 3 aspectos. Antes del partido, durante el partido y después del partido, cosa que es muy importante también. Esto del descanso y la alimentación previa, muchas veces lo pasamos de largo, no lo tenemos en cuenta, pero sí en la charla del último entrenamiento, antes del partido, recordarle al jugador que debe descansar bien antes del partido, que la alimentación, cuál es la correcta, cuál es la que no. Todo esto lo podemos hacer como una rutina. Si yo juego los sábados, los viernes a la noche, cuando termino el entrenamiento y hablamos de a qué hora nos vamos a encontrar en el partido y demás, se le puede recordar al jugador, porque el jugador es jugador. No es ni padre, ni esto, ni lo otro. Entonces, por lo menos se le tira un dato de conciencia. Después, si el jugador lo hace o no, es otra cosa. Pero es algo que debe estar también en el rol del entrenador. La anticipación suficiente antes de un partido implica la responsabilidad. Le estamos dando una responsabilidad al jugador, que no es lo mismo llegar sobre la hora cuando están todos calentando ya en la red con el bolsito, tirar el bolsito y dirán, no, esto no se puede hacer, ¿sí? Por supuesto, cuando dijimos categoría senior, hay otros que vienen de trabajar, por supuesto hay excusas y hay excepciones, pero nosotros, en nuestra tarea, es hacer que el equipo entienda que a un partido se va con cierta anticipación, porque uno tiene que concentrarse, tener el tiempo de cambiarse, y todo eso que tiene que ser una dinámica habitual, ¿sí? Ser puntual, para algunos entrenadores es fundamental, me incluyo, para mí es fundamental porque es una cuestión de respeto, y es algo que debo, antes del partido, recordar, siempre. Somos puntuales, por favor, puntuales, porque es una cuestión de respeto para con el otro. Si un jugador llega tarde porque sí, le está faltando respeto no al entrenador, no lo tomemos siempre como algo personal. Le está faltando respeto a las compañeras, a los compañeros, a todo el mundo, ¿sí? A los que estamos llegando temprano. Por eso, antes del partido, quizás estos 3 puntitos en el último entrenamiento son para tener en cuenta, para recordarle al equipo. Por supuesto, si dirijo inferiores, más todavía porque estoy haciendo docencia.
Llega la hora del partido y hacemos una reunión en el vestuario. Personalmente, a mí me gusta hacerla una vez que todas, por supuesto, están listas antes de salir a la cancha, ya todas cambiadas, salen, avisan, el entrenador entra, golpea, entra y da una charla en el vestuario, local o visitante, depende de donde estemos jugando, que debe ser corta y concreta. Siempre, no podemos hacer venir 1 hora y media antes a los jugadores para hablar 1 hora y media, porque entonces el jugador llega con somníferos a los partidos y no es lo que necesitamos. Por lo tanto, ¿qué deberíamos nosotros hablar en ese vestuario? Estamos en el camerino, ya están todas cambiadas. Bueno, primero, motivar el deseo. Evidentemente, si tenemos un equipo competitivo, y me refiero, insisto de nuevo, a que está acostumbrado a querer ganar, porque eso es parte nuestra también. Si nosotros, a mí personalmente, por ejemplo, este año dirijo un equipo que prácticamente son todas juveniles. Yo no necesito este segundo, motivar el deseo de ganar, no lo necesito, pero ya lo tienen implícito. Pero muchas veces me han tocado equipos súper apáticos y seguro que ustedes también. Entonces, motivar el deseo, hay que buscar la manera. Hay que buscar la manera de que el jugador salga con el cuchillo entre los dientes al partido. Y eso es tarea del entrenador. Por supuesto, también a veces se dice que el equipo tiene un poco del entrenador, el carácter del equipo un poco se condice con el entrenador. Puede ser cierto, puede ser que no. Lo importante es que nosotros tenemos que buscar la manera. El plan de juego, nosotros evidentemente ya lo está hablado. Si es un equipo de infantiles, no habrá plan de juego a lo mejor. ¿Sí? O no debería haberlo, qué sé yo, puede haberlo. Sí, hoy vamos a tratar de jugar la pelota, ese puede ser nuestro plan de juego, lo que venimos entrenando, ¿sí? Si es un equipo un poquito más, bueno, vamos a jugar así, allá, pero corto. Es un repaso de lo que realmente fuimos haciendo en la semana. Por eso el día antes del partido sería bueno que sea el día donde se habla más del partido a jugar, del rival o lo que sea. Y después, por último, está el calentamiento, que yo le doy una importancia relativa. Para mí el calentamiento es cuando empieza el partido. Por lo tanto, nosotros somos responsables de cómo calienta nuestro equipo. Pero también es cierto de que, sobre todo cuando estamos con jugadores más grandes, cada uno tiene una rutina ya hecha. A un jugador, hay muchos jugadores que les gusta hacer gomita, hay otros que se van media hora antes porque necesitan calentar bien corriendo, haciendo sprint, saltando mucho antes, mucho para poder llegar en plena condición. Hay otros que todo lo contrario. Me ha tocado dirigir equipos de veteranos donde tengo jugadores quizás de 40 y pico de años que no les hagas una entrada en calor de 45 minutos porque no te juegan ni en el primer set. Entonces, el calentamiento depende también qué equipo tengamos. Por supuesto, insisto siempre en que si estamos dirigiendo equipos de categorías inferiores, debemos enseñar cuál es el calentamiento, hacerles hacer una rutina y sobre todo lograr de que la terminen haciendo solas o solos, sin necesidad de que nosotros estemos constantemente encima. Esto es clave, porque no es algo rutinario. La rutina, justamente, no necesita del líder. La rutina se hace. En el desarrollo del juego quizás es el momento donde mayor incidencia tiene un entrenador. Hasta ahora nosotros venimos hablando de cuál es el rol del entrenador, pero aquí en el desarrollo del juego, si bien los que juegan son los jugadores, nosotros podemos evidentemente hacer cosas para ganar un partido, ¿sí? Donde quizás estamos en inferioridad de condiciones, o también podemos hacer tantas cosas mal de perder partidos, cuando en teoría si no hubiésemos venido, se gana. Por lo tanto, cuando decimos que es trascendental, es porque nosotros nos tenemos que preparar cada día, pensando en que vamos a ser determinantes. Si no lo creemos, si ni siquiera nosotros estamos convencidos de que vamos a ser determinantes en un partido, entonces ya estamos mal, porque nos estamos infravalorando. Tampoco vamos a pensar de que nosotros somos capaces de ganar cualquier partido o cualquier equipo. Está muy bien la actitud positiva, pero también tenemos que ser realistas. Cuando decimos cómo debemos ser, evidentemente si vamos a poder variar el resultado de un partido, tiene que ser con algunas características. No va a ser, uy, porque metí un cambio de casualidad, dije, tú, adentro.
Y con eso por ahí ganamos el partido y nos creemos los mejores del planeta porque hicimos un cambio estúpido. Pero sí es importante que cada cosa que hagamos, como decíamos al principio, sea en base a la reflexión, que evidentemente en un partido tenemos mucho menos tiempo y muchas menos cosas, ¿sí? Observadores. Hay entrenadores que les gusta observar solo su equipo y otros que están mirando constantemente al rival, ¿sí? Lo importante es que cuando vamos a hacer algo, sea por algo que vimos, por algo que vemos que debemos modificar o que podemos modificar. Y ser valientes, evidentemente, pasa porque a veces en un partido, muchas veces, y supongo que les habrá pasado, vas ganando 2-0, el otro equipo cambia algo y nosotros o no nos dimos cuenta o no nos queremos dar cuenta y mantenemos, decimos, bueno, fue un bajón, pero claro, nos ponemos 2-1, 2-2 y terminamos perdiendo sin hacer absolutamente nada porque no fuimos valientes a modificar algo. ¿Qué puede ser? Un cambio, puede ser una rotación, puede ser cambiar los centrales, lo que fuera. Hay muchísimas herramientas en un partido para un entrenador. Si no somos valientes para tomar esas decisiones, evidentemente dependeremos, ahí sí, de la fortuna del equipo que está en cancha y del otro entrenador que sepa un poco menos que nosotros. Los tiempos muertos. Aquí, obviamente, si son los normales, son los de 30 segundos. En Superliga tenemos también los tiempos técnicos en 8 y 16 que duran un minuto, pero no hacen la diferencia importante. En los tiempos muertos podemos hacer un montón de cosas. ¿Qué sugiero yo? ¿Qué es lo que a nosotros nos da más resultados? Primero, que el equipo y en lo posible el completo tenga total atención a lo que estamos diciendo. Porque si nosotros somos los que pedimos el tiempo, evidentemente es por algo. A lo mejor puede ser para cortar una racha, lo que sea, pero siempre hay algo que decirle al equipo. Si lo hacemos y cada uno está tomando agua, estirando un poquito, arreglándose el pelito, no sirve demasiado. Lo único que hicimos sí es cortar una racha a lo mejor de tiempo, que no quiere decir que después vaya el jugador rival y siga sacando igual de fuerte, ¿sí? Entonces, deberíamos primero hacer docencia en esa manera también de ir al tiempo. ¿Cómo vamos al tiempo? ¿Quiénes vienen? Nosotros estamos cómo, de frente a dónde. Muchas veces estas cosas que parecen bobadas tienen mucha importancia. Por ejemplo, el hecho de que pasen los jugadores y nosotros enfrentar al público es muy importante, porque el jugador no está mirando así y saludando al compañero y mirando a aquel que lo está insultando, entonces puede tener más atención. Muchos entrenadores, sobre todo en categorías altas, lo que hacen es todo el mundo se levanta y los 6 lugares que están jugando y el entrenador está con los 6 jugadores que están sentados, son los únicos que están sentados porque en teoría están descansando del juego. La mayoría lo que hacemos es la reunión típica de circular. Bueno, esa reunión circular a mí me parece que hay puntos importantes. Por supuesto, la total atención, como decíamos, y lo que vamos a decir nosotros, claras, concretas y soluciones. Nosotros los tiempos tenemos que utilizarlos para dar soluciones a un jugador individual, a un equipo de lo que está haciendo y no repetir lo que está pasando, ¿sí? Nos están ganando de saque. ¿Y qué hacemos? Bueno, ¿cuál va a ser la técnica, la táctica o lo necesario para que no nos ganen de saque ese partido que nos están matando a saques? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la línea de recepción, vamos a subir a este, vamos a poner al otro, vamos a sumar uno más, vamos a quitar uno más, vamos a pararnos más atrás, más adelante. Todo eso lo podemos hacer, pero tenemos que buscar las soluciones. Por eso lo que debemos hacer es no decir estamos recibiendo mal o estamos sacando todos afuera. Los jugadores no son tontos. Como decíamos antes, los jugadores entienden mucho más de lo que nosotros creemos el voleibol. Entonces, lo que sí debemos hacer es la herramienta para que el equipo pueda cambiar esa dinámica que lleva, en todo caso, perdedora o al revés. A lo mejor el tiempo lo pidió el otro equipo porque lo estamos jugando nosotros y nosotros debemos hacer hincapié en lo que estamos haciendo bien para no dejar de hacerlo. Y por último, nunca concentrarse en la última acción. Esto es algo que muchas veces yo he escuchado siendo jugador y hoy también escucho.
termina una jugada, tiempo, y le pegaste a la varilla, le pegaste para allá, pim, pam, pum, ya está, ya pasó eso. Ahora nos concentramos en la siguiente y hacemos que el equipo se concentre en la siguiente, porque si siempre vamos a estar con el error anterior, es lo mismo que le pasa a un jugador, porque nosotros no somos jugadores, somos entrenadores. Un jugador, cuando se queda pensando en la recepción mala, inmediatamente se come otra, porque sigue pensando en la anterior. Otra herramienta que tenemos son las sustituciones. Las podemos hacer para modificar actuaciones individuales. Simplemente porque un jugador está mal, ponemos a otro. Tenemos que ser valientes a veces para hacerlo. Por un montón de circunstancias, digo valiente. O cambiar la estructura del equipo. Si dirijo categorías inferiores, esto también puede ser que no tenga sentido. Las categorías inferiores, a mí me gusta, por ejemplo, si dirijo infantiles, como decíamos, colocadora a turno en 3, pero también juegan todas las que fueron a entrenar, por supuesto. Si alguna faltó un día o 2 días, lo que fuera, también puede jugar, pero menos que las demás. Entonces, de esta manera, uno va utilizando las sustituciones para premio-castigo. ¿Sí? Lo que decíamos antes, que uno tiene que tener esa psicología de la cual no queríamos ahondar demasiado. Los intervalos entre sets nos dan 3 minutos. Entre que ponemos la rotación, esto, el otro, se parece mucho más a un tiempo técnico que a otra cosa. En definitiva, aquí sí tenemos la posibilidad de hacer algún cambio más estructural, que puede ser la alineación titular, cambiarla, ¿sí? O la rotación, girarla para buscar alguna otra cosa que nos pueda beneficiar con respecto al rival. Todas estas situaciones son herramientas que debemos conocer cuando hablamos del rol del entrenador específico. Y por último, la actuación después del partido, que aquí es donde quizás nos olvidamos más y dejamos pasar más. Nuestras inmediatas palabras medidas, según si hemos perdido o si hemos ganado. Esto hay veces que los entrenadores no tomamos en cuenta. ¿Qué hacemos? Perdimos, nos pegaron una paliza 3-0 y encima nos juntamos en el vestuario, le gritamos, las tenemos 1 hora y media recriminándole individual y colectivamente un montón de cosas. ¿Cuál es el riesgo? Que el jugador esté con la cabeza agacha porque acaba de perder por paliza y encima no nos escucha, o encima está fastidioso y encima se suman todas cosas negativas. Nosotros siempre tenemos que buscar ser positivos para el grupo. Por lo tanto, a mí personalmente me gusta más charlar, si es necesario, el entrenamiento posterior. Jugué un sábado, domingo libre, el lunes a primera hora hablamos de lo que pasó en el partido. Entonces, los jugadores, nosotros mismos tuvimos más tiempo de reflexionar y demás. Me parece que es mucho más útil. La presencia del entrenador tanto en la derrota como en la victoria, esto lo apunto porque justamente también hay cosas que vemos muchas veces que cuando perdemos agarramos la carpeta y salimos y no nos para nadie hasta que nos subimos al coche y nos fuimos, no saludamos a nadie y cuando ganamos somos los que golpeamos la palmita de la jugadora y festejamos y nos sacamos fotos con el equipo y vamos a la prensa y decimos lo bien que lo estamos haciendo y demás. Me parece que nosotros como líderes del grupo debemos estar siempre de igual manera. Hayamos ganado o hayamos perdido, creo que debemos mantener una rutina, ¿sí? Una rutina. Si hay que estirar, no se estira solamente cuando ganamos. Cuando perdemos también se estira. Y así un montón de cosas, como las palmaditas con las jugadoras, que a mí me encanta hacerlo, pero bueno, no puede ser que se haga solamente cuando ganamos. Cuando perdemos también hay que hacerlo y más inclusive, porque ahí es donde la presencia del entrenador es más importante para el jugador. El análisis y evaluación del partido, como decíamos en el entrenamiento posterior, me parece que es muy importante siempre y cuando no dure una eternidad, porque justamente si perdimos, pues, tenemos que entrenar más. Entonces, hablamos de qué pasó rápidamente, hacemos una síntesis de qué vamos a hacer en base a esa derrota y rápidamente a entrenar. Pero evitamos los conflictos después de un partido que puede terminar muy caliente. Y alimentar con trabajos que conlleven un mejoramiento de aquello que se hizo mal, me parece fundamental. Si tenemos un jugador que se equivocó un montón de veces en un gesto, esa semana
tiene que ser su objetivo personal y por supuesto nuestro objetivo prioritario, porque para eso estamos. Entonces, si un jugador está tocando la red todo el tiempo y toca 8 veces la red, evidentemente puede ser factor de varias situaciones. Pero nosotros no tenemos que solamente decirle, tocaste 8 veces la red. Fíjate ahora cuando entrenas a ver de no tocarla. No. Nosotros tenemos que hacerle un ejercicio para que él busque invadir y se acostumbre a invadir sin tocar la red. Evidentemente, esto es clave. Antes de pasar al último tema, cuando dije esto es clave, lo de las palabras clave sirve mucho para esa situación. Cuando queremos reforzar algo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo rápido. Nosotros, para lo de la invasión del bloqueo, colgamos un elástico de varilla a varilla, ¿sí? Entonces, muchas veces en la semana hacemos eso, para que el jugador busque del otro lado y tenga que entrar las manos entre el borde de la red y el elástico que colgamos nosotros. A veces, para no tener que decir, estás invadiendo menos y no estás tocando la red, elástico. Con la palabra elástico el jugador ya sabe lo que quiero decir, que tenemos que meter las manos sin tocar la red, que tenemos que invadir y tocar y tratar de buscar del otro lado y no bloquear defensivo, ¿sí? Entonces, estas claves, que para cada cosa podemos buscar una palabrita, hace que nosotros podamos hacer el entrenamiento, como decíamos antes, mucho más dinámico y no tener que parar cada entrenamiento. Simplemente con decirle a la central nuestra elástico, ella sabe que no está invadiendo, no está metiendo las manos del otro campo y cómo debe hacerlo porque ya lo trabajamos. Y esto es lo más importante, porque ya lo trabajamos. Por eso no es solo decir y corregir con la palabra, sino con los ejercicios, que es lo que más utiliza y lo que más le va a hacer mejorar al jugador. Bien. La segunda parte que queríamos extrapolar de lo que habíamos dicho al principio, que es cuando nos toca dirigir un equipo, no importa la categoría, y nos dice, vas a tener 3 veces a la semana, 1 hora y media. Bien. Cuando nosotros tomamos ese equipo, si queremos buscar alto rendimiento, evidentemente debemos saber en qué categoría vamos a jugar. Entonces, hacemos un análisis de la competición y nos determina en qué posición está ese equipo inicialmente, ¿sí? Cuáles son los equipos de vanguardia, qué es lo que hacen para ganar en esa competición y cuán lejos estamos nosotros de ellos. ¿Qué hacen los peores? ¿Sí? Y eso nos determina en qué posición estamos nosotros. Bien, cuando hicimos el análisis de la competición y decimos 3 veces por semana, perfecto. Muy bien, en esta categoría, como les decía yo, que utilicé hace 10 años o más, 12 años, el alta al medio con el equipo de segunda nacional. Eso fue en base a un análisis de la competición. Yo dije, aquí hay un solo equipo que juega primeros tiempos. Lo hace porque tiene una buena recepción y 2 centrales muy altas. Perfecto, bueno, ¿yo qué tengo? Mala recepción. Listo. Yo no voy a jugar primeros tiempos hasta que no mejore la recepción. Si no, las centrales no juegan nunca. ¿Cuál era el error de no jugar con las centrales? Y que las de punta medían 1.56. Entonces, todas las pelotas, si recibimos mal, van a ir a las de 1.56. Si mis altas están en el medio, ese equipo tenía altas solamente las centrales, para que pudieran jugar las centrales teníamos que jugar alta al medio. Entonces, ese análisis, primero, me permite saber que puedo jugar alta al medio porque no me van a encontrar, porque si hoy en día yo juego en Superliga alta al medio y me juegan triple bloqueo, me matan, no paso una pelota. Entonces, a la hora de determinar qué vamos a entrenar, obviamente tenemos que saber cómo vamos a jugar. La evaluación del equipo, evidentemente, tiene que ver con lo que estamos diciendo. Si tengo jugadoras que reciben mal, jugadoras que atacan muy alto, la opuesta ataca muy alto, bueno, tendré maneras de entrenar y de encarar esos entrenamientos que tengan que ver con que esa jugadora o jugador opuesto determinante que tenemos y el resto del equipo no es tan bueno, bueno, perfecto, tendremos que jugar deportivo opuesto. Tendremos que llamarnos deportivo alto al opuesto. Entonces, siempre y cuando, repito, esto
basado en que estamos cogiendo un equipo de senior. Si lo que agarramos es un equipo cadete, seguramente esto es totalmente diferente. Las 3 veces a la semana, hora y media, que ahora cuando lo vamos a partir y decir, a ver, ¿qué nos da? 4 horas y media, ¿cómo vamos a dividir esas 4 horas y media? Tendrá que ver mucho con el desarrollo de las jugadoras. No podemos pensar solamente en darle alta al opuesto en cadete para ganar el campeonato local. Sí, posiblemente sea nuestro objetivo que nos propone el club, o no lo sé, no importa. Lo que sí tenemos que saber es que nosotros no podemos solo desarrollar al opuesto en categorías inferiores, infantil y cadete, ¿sí? Porque si no estamos haciendo un trabajo malísimo por más que seamos campeones. Y perdonen a aquellos que entienden el vóley de esa manera, que solo es ganar. A mí me parece también, y yo odio perder, pero en categorías inferiores debemos tener una filosofía un poquito más amplia cuando se refiere a cómo entrenar y cómo desarrollar. Tiempo de red en pista, acá está la clave. Vamos a suponer, nos dieron 1 hora y media, ¿sí? 1 hora y media, ¿cómo nos dan 1 hora y media? 1 hora y media de red, o sea, yo empiezo cuando termina el equipo infantil femenino B. Muy bien, empiezo a las 7. Y tengo hasta las 8 y media la red que se la tengo que dejar a el equipo senior masculino. Bueno, esas 4 horas y media semanales, ¿cómo las vamos a utilizar? Lo primero que debemos saber es que el tiempo en red es de red. El tiempo en red es de red. Es imposible tener alto rendimiento de un equipo si nosotros, que tenemos 1 hora y media, dedicamos media hora a la entrada en calor sin balón, o 20 minutos, 20 minutos de ejercicios en parejas en ataque y defensa o ataque continuo o lo que sea, y utilizamos media hora la red. Es imposible. Por lo tanto, como dicen los americanos, si tengo 4 horas y media a la semana de red, las 4 horas y media son para ejercicios que tienen una red de por medio. ¿Cómo nos organizamos? Bueno, muy simple. Todo lo demás será afuera. Muchos me dirán, bueno, pero esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que yo termino con el entrenar con el infantil a las 7 y empiezo con el cadete a las 7. Entonces, ¿cómo hago para hacer? Bueno, ahí está la mano del entrenador. Ahí está la mano del entrenador, y lo decíamos antes. A ver, una persona que nos ayude con algo, ¿sí? Un capitán, un líder, un compañero del equipo senior que me ayude a llevar la entrada en calor afuera de la jugadora. Les enseño a entrar en calor, les enseño a hacer el trabajo físico, lo que fuera. Preparación física. ¿Qué hacemos? Tenemos 1 hora y media y también además hacemos preparación física en esa hora y media. Estamos meando fuera del tarro. La preparación física es fundamental, por supuesto, sí, siempre y cuando en la competencia, el análisis de la competición, me lo determine. Si yo tengo, o a veces entreno 2 veces por semana, no se hace físico. El físico va a estar determinado justamente por el entrenamiento, por la dinámica del entrenamiento, por la energía que nosotros hagamos que el jugador tenga durante el entrenamiento, y se va a ir mejorando sus cualidades físicas. La preparación física ideal es muy amplia, implica trabajo de fuerza, un montón. Hay un montón de cosas para hacer para mejorar al jugador, pero estamos en una realidad que es diferente. Entonces, ¿qué es lo que mejor a mí me ha dado resultados? La preparación física, solo lo que tiene que ver con la prevención de lesiones. Todo trabajo de ligamentos, todo trabajo de fortalecimiento de los grupos musculares más predominantes en los actos de vóley, como tiene que ser el salto, la flexión profunda o demás. Entonces, todos aquellos ejercicios que tienen que ver más con evitar las lesiones. Ya con eso, porque si encima además me meto en un área que a lo mejor no manejo del todo bien, estoy perdiendo tiempo de vóley y estoy haciendo que ese equipo que entrena 2 o 3 veces por semana tenga jugadoras lesionadas porque les metí una paliza tremenda de preparación física y vienen con unas agujetas terribles. Entonces, en lugar de estar haciendo preparación física, estamos perdiendo el tiempo. Distribución del tiempo técnico-táctico. Hicimos 4 horas y media, vamos a poner de promedio, ¿sí? Más o menos 4 horas y media semanales tiene cualquier equipo. Bien, hicimos un análisis de la competición, hicimos un análisis de nuestro propio equipo y determinamos que en esta competición, para ganar,
o porque queremos desarrollar a las jugadoras, hace falta defender mucho, ¿sí? Defender mucho y bajar el error. Muy bien. ¿Qué vamos a tener? Y eso va a depender en muchísima medida, ustedes, el análisis que hayan hecho de cada equipo. Si me viene el juvenil masculino, yo diría que el juvenil masculino o el senior masculino debería entrenar más lo que es quizás bloqueo, ¿sí? Porque el bloqueo puede llegar a ser determinante si está bien armadito. Y si entonces ahí sí yo puedo invertir 20 minutos de red en ejercicios de bloqueo. Ahora, estoy en segunda damas, segunda femenina. ¿Para qué voy a tener bloqueo? Si la que más pasa la muñeca. ¿Cuántas pelotas bloqueo? Todo eso es el análisis de la competición. ¿Cuántos bloqueos hay por partido? Entonces, eso me determina que a lo mejor yo entrenando la recepción y la defensa en femenino y el bloqueo y el saque en el masculino, si tengo jugadores que pueden perjudicar la recepción rival con un buen saque, puedo tener mucho eso y trabajar a eso, ¿sí? Entonces ahí tengo que determinar de esas 4 horas y media qué porcentaje le voy a dar al saque, qué porcentaje a la recepción, qué porcentaje a la defensa, qué porcentaje al ataque. Porque si entrenamos por entrenar y un poquito de cada cosa, a lo mejor corremos el riesgo de no entrenar nada. Una pregunta. Pero aquí ahora tendríamos 2 teorías. Por lo que yo a lo largo de los años y consultando con compañeros, ¿no? Tú hablas con porcentajes, es una cosa que a mí me gusta bastante. Pero ahora porcentaje 3 días. Por ejemplo, yo tenía un entrenador que nos entrenaba los martes defensa, los jueves recepción, los viernes saque y juego. Y luego tenía otro tipo de entrenadores que era distribuimos las cargas de recepción, pues 20 minutos en el medio, 2 días, otro estructuramos un poco la defensa, relación primera y segunda línea, pues un día el martes, otro el viernes. No siempre por qué jugar el viernes, porque como ya estamos todos y es el viernes, el partido es el sábado o el domingo. Entonces, claro, si tú tienes un equipo, más o menos, que quieres conseguir alto rendimiento y que te va a venir todo el mundo, podrías planificar tantos porcientos que estuvieran compensados a lo largo de los días. Pero si tienes un alto rendimiento, entre comillas, alto rendimiento para mí también es, eres el 17 de la liga y te quieres meter en una fase final, porque tienes a 4 niñas muy grandes que eran patosas, pero que este verano han venido ya zumbando a la pelota. Pero claro, vienen estudios. No tenemos a lo mejor todos la suerte, como tienes tú, de que tienes 8 o 9 niñas juveniles que vienen siempre. Primero y segundo bachillerato, primero universidad, el martes colgado de gente, etcétera, etcétera. Claro, si no entrenas el día de defensa, las que no han venido a defensa, ¿qué hacen? Y las que no vienen el día de recepción, y si ha tocado saque, ¿cómo lo haces? Y cómo, dentro de todo lo que te ha avasallado de preguntas y de tu experiencia, porque claro, tú tendrías un equipo ese de segunda, de aro. Para redondear tu pregunta, entonces tendríamos que pensar qué pasa con aquellos equipos que no tienen asistencia fluida, porque tienen estudios, esto, lo otro, cómo manejamos los porcentajes en los entrenamientos y demás. Bueno, en primer lugar, no creo que no, sí, por supuesto que tengo la suerte de tener un equipo juvenil que falta poco, pero estudian muchísimo también. O sea, no es que las nuestras estudian y las de aquel equipo no. Tendrá que ver también en el compromiso que asumió aquel equipo y en el compromiso que hicimos que asumieran las nuestras. Eso primero. Quitando eso, una vez que se crea el problema en sí, que es si justo quiero entrenar la defensa, porque creo que el equipo nuestro debe entrenar un 40% de las 4 horas y media la defensa, porque defendiendo y tirando la pelota adentro ganamos, ¿sí? Entonces, si ese día no me vinieron todas las jugadoras, al otro día tendría que repetir el entrenamiento de defensa. O sea, la clave está en porcentajes, también tiene que ver porcentajes del equipo, ¿no? Si me vinieron las centrales solamente, ¿para qué voy a tener la defensa? El día que me vinieron solo las centrales, posiblemente yo vine pensando que vamos a tener la defensa, planifiqué la defensa y después me encontré que todas las jugadoras de equipo y no vinieron porque una tiene que estudiar, la otra se gripó, pim, pam, pum, y tengo las 4 centrales así paraditas. ¿Ustedes tienen la defensa? No. Cambiamos, vamos directamente a lo que mejor le viene a ese grupo. Y después, por supuesto, cuando hablo de porcentajes, yo no soy de los que los toma a rajatabla, pero sí entiendo de que cuando uno tiene esta dificultad de 4 horas y media o menos de entrenamiento, acá hay claves. La clave número uno tiene que ser
aprovechar las horas de red. Cuando digo esto, algunos pueden estar pensando, bueno, pero ¿cómo las aprovecho la hora de red? No me está diciendo cómo aprovechar la hora de red. Bueno, a eso vamos. Primero y principal, lo que no puede pasar, que muchas veces, y a veces me enojo yo con las entrenadoras, con los entrenadores del propio club nuestro, entrar, abrir la puerta de un polideportivo y ver una fila. Una fila para atacar. El entrenador lanzando la bola, una ataca, va a buscar la pelota, corre y vuelve a la fila. Esto no puede pasar, porque ¿cuántas pelotas toco? ¿Cuántos ataques hago? Entonces, ese criterio de organización es el que decíamos al principio que tiene que ver con el rol del entrenador. Si no, ¿cuál es el rol del entrenador? ¿Trabajar de entrenador? No, dijimos, soy entrenador. El entrenador lo que hace es planificar el entrenamiento de tal manera de que cada jugador toque la mayor cantidad de pelotas posibles en ese corto tiempo que tenemos de entrenamiento, ¿sí? Y que cuando la toque sea algo realmente importante, porque también yo le puedo estar media hora haciendo ataque y defensa para mejorar la defensa y tocar la pelota 4000 veces, ¿sí? Pero en lo que es la realidad del juego, ¿cuánto me beneficia ese ejercicio de ataque y defensa? Uno y uno. Entonces, ¿qué entrenar? Cuando yo digo vamos a entrenar la defensa, no significa que vamos a estar, yo le pego al jugador y él defiende solamente ese 40% del entrenamiento semanal. No, significa que el global, que es lo que más vamos a hacer seguramente, el global, y a esto me refiero a ejercicios sintéticos y globales en sí del 6 contra 6, vamos a hacer hincapié en la defensa, ¿sí? ¿Cómo se hace hincapié en la defensa? Bueno, hay muchas maneras de premiar el punto a través del contraataque, de entrenar mucho más el contraataque, ¿sí? Empezamos siempre el ejercicio a partir de una pelota de contraataque que hubo que defender y hubo que rearmar. Entonces, porque también pasa lo otro, ¿no? De que decimos, vamos a defender más. Una vez que defendemos, el colocador hace doble golpe o el punto la tira fuera. Entonces no tiene sentido tanta defensa. Cuando hablamos de defensa significa que en esta categoría, con estas jugadoras, en esta competición, defender y meter la pelota y saber meter la pelota en distintas posiciones por distintos lugares, nos hace ganar. Ese análisis a veces parece demasiado preciso, ¿sí? Quiero decir, tengo 4 horas y media, he determinado, voy a entrenar la defensa, el saque y la recepción como prioridad. No quiere decir que el bloqueo no lo voy a entrenar nunca. En el juego ya estoy entrenando el bloqueo, ¿sí? No quiere decir que no voy a entrenar nunca el ataque, todo lo contrario. Si cada vez que defendemos hay que atacar, estoy entrenando el ataque. Pero ¿a qué le voy a dar prioridad? Y no quiere decir que si tengo que entrenar el saque, voy a poner los últimos 15 minutos medio equipo de cada lado, medio allá y medio aquí, sacando, pum, 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 pum. No, esto no tiene ningún sentido. Si va a haber un saque, va a haber 2 receptores o 3 receptores. Si va a haber una recepción, va a haber alguien que coloca. Si va a haber alguien que coloca, puede haber alguien que ataque o no, o puede haber un aro para la precisión del colocador. Pero siempre hay algo más. Si ese que sacó, además, puede entrar a defender y nosotros le pegamos un pelotazo para que la saque vertical hacia arriba y no la vuelva al otro campo, está entrenando el saque. Pero además, estamos también metiendo un poquito la defensa. Entonces, hay un montón de maneras de determinar cuál es la prioridad, ¿sí? La prioridad la van a tener que elegir ustedes. Yo no les puedo decir qué es lo que necesita cada uno de ustedes, porque hasta no sé ni lo que realmente necesita mi equipo, posiblemente. Pero está claro de que esa es la tarea principal del entrenador. Si nosotros, insisto, tenemos poquito tiempo y lo aprovechamos mal, entonces la culpa es nuestra. Eso es lo que para mí es clave. Si nosotros lo aprovechamos muy bien ese poquito tiempo, podemos sacarle ventaja a aquellos que entrenan 5 veces a la semana, si no entrenan bien. ¿Estamos? Por eso, cuando hablamos de distribución del tiempo técnico-táctico, significa esto. ¿Cómo no voy a entrenar analítico a lo mejor a un jugador si realmente lo necesita porque entrene 3 veces a la semana? No, lo hará, pero lo hará al margen, ¿sí? Lo pondremos contra la pared, le haremos unas marcas para que trate un elástico separado, buscaremos la manera, ya digo que el martillo, clavos hay en todos lados, todo el mundo puede tener eso. Y nos buscamos la manera de que el jugador haga su paso de bloqueo, que los hace muy mal. Entonces, ¿qué hacemos?
No le enseñamos los pasos de bloqueo porque no estamos entrenando el bloqueo. No, sí, lo tendremos contra la pared. Y cuando lo estás haciendo bien, a ver, vamos a la cancha de nuevo. Pero el equipo está entrenando. Y entonces yo puedo entrenar la técnica, puedo entrenar la táctica, por supuesto que puedo entrenar la táctica. Porque la táctica significa elegir cómo vamos a jugar. Si tengo 3 veces a la semana, ¿vamos a hacer que nuestros centrales ataquen todas las pelotas? Pregunto, ¿tienen que atacar todas las pelotas? ¿O tienen que tener una buena? Y cuando tienen una muy buena, vamos con la segunda. ¿Qué? Ejemplo. Nuestro equipo juega corta adelante. ¿Para qué? Y para clavar al central del otro lado y poder jugar 2 pelotas abiertas. ¿Sí? Corta adelante, perfecto. Bueno, una vez que tengo bien la corta adelante, pero cuando la tengo bien, puedo agregar otra cosa. ¿Qué puede ser? Una pelota alma, una pelota corta atrás, o al revés, tengo un opuesto bombardero. Dijimos, ¿no? El opuesto que le pega todo el tiempo. ¿Qué va a jugar mi central? ¿Qué va a jugar alma? Porque entonces el otro equipo va a estar, ¿qué hago? Me voy doble con el opuesto fuerte y me pega el alma sin bloqueo. Acerco el 2 para bloquear. Bárbaro. Hagan lo que quieran ellos. Pero nosotros ya le estamos creando un problema. O le juego corta atrás. ¿Por qué le juego corta atrás? Y porque entonces el 4 va a estar pendiente de un primer tiempo y también del opuesto bombardero. Otra situación. Jugamos corta adelante, pero después jugamos alta 4 y alta 2. Entonces no estamos haciendo nada. Realmente no le estamos beneficiando al rival. Porque yo puedo hacer que mi central haga en el bloqueo, ¿no? Subo a la corta, caigo, camino, llego y voy a bloquear la alta. Entonces, cuando hablamos de aprovechar el tiempo, tiene que ver con el análisis. Y ese análisis no puede estar hecho en el coche cuando voy al entrenamiento. Lamento mucho si tenemos todo el día ocupado, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo previo a la competición, durante la competición por si fue mal hecho, por si estábamos equivocados, y hay que hacerlo temporalmente, periódicamente. Ese análisis de lo que estamos haciendo ¿da resultado? Y no, porque la verdad que tenemos mal pase y el central no ataca nunca a la corta adelante. Bueno, ¿qué hacemos? Y la alta al medio. ¿Qué hacemos? El alma. Así la colgadora la puede jugar hasta de la línea de los 3 metros. Le puede tirar alma. Bárbaro. ¿Qué hacemos? Betty. ¿Por qué la Betty? Porque usamos toda la red, entonces ya el otro equipo no puede bloquear solo en la mitad de la red cuando nosotros tenemos el colocador adelante. Tenemos el colocador adelante la mitad del partido. La mitad del partido. Si vamos a jugar corta y 4, porque no tenemos un opuesto que le pega salido por 1, porque no le hace un punto ni adiós, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Jugamos corta, adelante y 4, y entonces el otro equipo bloquea nada más que en 4 metros de la red. O llamamos Betty para que el otro equipo tenga que abrir el bloqueo y no sepa el central a quién se la vamos a jugar. Todo ese tipo de cosas tendrá que ver con nuestra determinación de cómo elegimos el tiempo de juego. Porque podemos jugar Betty, pero después no la entrenamos nunca y le decimos, fíjate Betty alguna vez, pero no la entrenamos nunca. Y no, porque tengo poco tiempo, si encima tengo que entrenar saque, recepción, Betty. A ver, de eso trabajamos. Tenemos que estar haciendo constantemente el análisis y la crítica a nosotros mismos, constantemente. Esto no puede ser una vez al año. O cuando termine la temporada, Fabián, cuando termine la temporada hablamos y harás una evaluación de mi trabajo. Ahora no te metas, no me jodas, no. La evaluación primera la tengo que hacer yo. Fabián, como digo, cualquier presidente del club o cualquier directivo tendrá una visión, a lo mejor muy particular o no, pero nosotros tenemos que estar muy tranquilos con lo que hicimos. Y cuando digo muy tranquilo es aprovechar el tiempo y no quedarse, si tenemos 1 hora y media, hablando de lo mal que jugamos el partido anterior. No, lo citamos media hora antes, le hablamos de lo mal que jugamos y qué vamos a hacer para mejorarlo. Pero cuando llegaron las 7 de la tarde, todo el mundo está con la pelota y la red. El calentamiento se hace afuera. No tengo lugar, nieva afuera, lo siento, al vestuario, a calentar. Lo que sea. Al gimnasio de pesas si lo tienen, a calentar y hacer el trabajo de calentamiento en bici, en lo que sea, y después venimos y entrenamos. Hay miles de maneras de aprovechar el tiempo. Lo que no podemos hacer es ir a que pase rápido esa hora y media, así me voy a casa, estoy calentito con la estufa. Minimizar errores. Obvio, fundamental. Si tengo 2 veces a la semana de entrenamiento y encima tiramos 20 pelotas fuera, sacamos todas a la red. No defendemos una pelota, no nos tiramos, esto, el otro.
Minimizar errores cuando tenemos un equipo en cualquier categoría que va a entrenar poco, lo primero que debemos hacer es esto. ¿Cómo se minimizan errores? Porque claro, acá está lo otro. Decimos, muchachos, 8,5% de errores por set. Hay que bajarlo esto. Y te miran y, bueno, ok, esto vamos. No. Vamos a bajar el error. ¿Cómo lo hacemos? ¿Te equivocaste? ¿Te equivocaste? Repetí. No te equivoques. Mete la pelota. ¿Por qué te equivocas? ¿Te equivocaste? Afuera del ejercicio. Hay un montón de ejercicios que son el que pierde sale. ¿Listo? Con esos ejercicios del que pierde sale, sintéticos, globales o lo que sea, a veces tengo 14 jugadores, aprovecho eso. El que está afuera entra por el que la tiró afuera, el que la tiró afuera. Listo, chao, la pared. Andá a golpear la pared hasta que se equivoque otro. Y voy metiéndole en la cabeza al equipo que hay que bajar el error, que no se puede jugar porque sí a tirar la pelota como sea. Ahora, estoy en un equipo juvenil donde ya aprendieron a atacar y están probando cosas. Bueno, hay cosas que le dejo hacer. ¿Sí? Por ejemplo, yo a mi equipo le dejo que pegue la pelota fuera larga. Lo que no le permito es que pegue a la red, porque me parece una cosa de burro. Pegarle al medio de la red. Estoy jugando al vóley o al ping-pong. ¿Cómo le voy a pegar al medio de la red? Es de burro. Entonces eso me enoja y se lo hago saber. Pero la tiraste afuera por pegarle con toda tu fuerza. Muy bien. Ahora, viene el de 32 años a jugar para mi equipo, la tiraste afuera 5 veces, no venga más, anda a tu casa, prefiero poner el juvenil. ¿Estamos? Entonces, este tipo de cosas, o le hago entender al de 32 años que no se puede equivocar, porque justamente él tiene que ser el jugador de experiencia, ¿sí? Y se lo hago ver, se lo hago entrenar, y lo saco del entrenamiento, y entra el jovencito, y cuando te dejes de equivocar, volvés al ejercicio. Por eso, esto de ser valientes en la toma de decisiones, que decíamos al principio, que parecía una estupidez, es muy importante. Máxima intensidad y poco intervalo. Un poco la respuesta a lo que me preguntaba al principio nuestro compañero. Es máxima intensidad, ¿cómo doy máxima intensidad a un equipo que es apático? ¿Cómo darían ustedes máxima intensidad a un entrenamiento si tengo un equipo que está así? Es difícil, ¿no? Bueno, hay formas, o mejor dicho, hay maneras de encarar un ejercicio que pueda mejorar la intensidad. Por ejemplo, si viene un saque de un lado, termina la jugada, y la otra jugadora va a buscar la pelota y va a sacar del otro lado, y viene el otro saque del otro lado, punto, roten. Y estamos jugando partido todo el tiempo porque creemos que jugando partido van a aprender más. Entonces no tiene intensidad, quizás sí tiene poco intervalo, excepto que el pabellón sea muy grande y no tengamos, entonces que vamos a buscar la pelota y todo. La manera, bueno, es que tendremos que dar más continuidad. Un saque y 2 reposiciones, una de cada lado. ¿Para qué? Depende de qué. Claro, ¿qué estamos entrenando? ¿El bloqueo? Bueno, daremos prioridad, doble punto al bloqueo. ¿Qué estamos entrenando? Depende. Entonces, ¿a quién le doy la pelota? Al equipo receptor, para que repita, se la doy al otro. Esto de hacer mucho juego también crea intensidad. Ahora, si yo boto la pelota 3 veces, dale, ¿estás lista? ¡Va! Y juego así la pelota, free que voy a jugar para el otro lado, entonces no estoy dando intensidad. Por eso la intensidad la maneja también el entrenador de acuerdo al día del entrenamiento. Si estoy en un viernes y a lo mejor juego el sábado a la mañana y quizás no las mato, hora y media que terminan todas sudadas y el otro día no pueden jugar. ¿Sí? Si tengo categorías inferiores, sí. Porque las inferiores aguantan todo y deben aguantar todo. Pero un equipo senior, si le doy demasiada intensidad un viernes por la noche y juega el sábado temprano por la tarde, a lo mejor me estoy equivocando, llegan un poco fatigados. El poco intervalo en cortos entrenamientos es fundamental. Por eso, aquellos entrenadores que les gusta hablar, y lo dice un argentino, que nos gusta hablar mucho, aquellos entrenadores que les gusta hablar, mídanse o hablen durante el entrenamiento, que también se escuche el jugador. Excepto que estoy saltando a atacar así, que estoy en el aire, ahí no escucho a nadie, pero el resto está escuchando lo que uno está diciendo. Por eso, cuando vamos a planificar una semana, un entrenamiento o lo que sea, debo tener en cuenta estas cosas. Algunos dicen, ¿cómo voy a planificar un entrenamiento?
entrenamiento? Sí, el entrenamiento se planifica. Este jugador va a estar tantas repeticiones en la red y después va a ir atrás a defender. No lo puedo tener 45 minutos atacando por 4 y luego lo paso atrás, lo paso a defender 6 y además le digo al colocador que le tire la página. Entonces el jugador ese día a lo mejor aguanta. Al cuarto día que le hice eso, lo rompí directamente. Entonces, este tipo de preparación, de análisis y de sobre todo, de planificación del entrenamiento es vital a la hora de un trabajo con un equipo que entrena poco tiempo. Cuando decimos entrena poco tiempo, no es que entrena poco. A mí cuando me vienen a decir, tu equipo entrena poco, porque entrena 4 días nada más, el mío entrena 6. Claro, yo comparo con los equipos de Superliga, entrenan 6 días, entrenan los 5 días de la semana y el sábado de la mañana antes del partido. Solo dan el domingo libre. Así entrenamos todo lo que alguna vez nos tocó entrenar en Superliga, es eso, todo el mundo entrena así. Prácticamente es como si fuera palabra santa. El día que yo di un miércoles de descanso a la Superliga ya me tildan de vago. Y ojo, hay que tener en cuenta que el descanso para un jugador es tan importante como el trabajo. Descansar mentalmente y físicamente es tan importante como el trabajo. Ahora, si vas a un equipo de Superliga o si vas a un equipo alemán, francés, italiano, entrenan todos los días doble turno. Pero se acostumbra el jugador a eso y ya entra en rutina. Cuando entra en rutina de entrenamiento, hasta cuando no entrena le parece raro. Uy, qué raro, tengo el día libre. Entonces, cuando dicen, tu equipo, me dicen a mí, entrena poco, 4 veces a la semana, un solo turno, yo digo, bueno, depende. Depende, ¿qué es entrenar poco? Entrenar poco es si toco la pelota en una fila, si yo tengo a todas mis jugadoras en una fila y dale, va, a ver, tirate aquí, tirate allá, bien, dale, toda la demás, dale, gritando, como el video de los japoneses del otro día que puso Diego, que me parece bueno en algún momento a lo mejor hacerlo para incentivar el esfuerzo, la dedicación y el equipo y que las demás están todo el tiempo animando a una compañera. Está buenísimo, pero en realidad estaban una entrenando y 14 mirando y aplaudiendo. Esto lo puedo hacer si tengo todos los días, mañana y tarde. Ahora, tengo 3 veces a la semana. Un solo turno. Jamás había que ver un solo ejercicio de esos. Ni uno solo. Quien lo hiciera estaría equivocado. Lamentablemente es así. No es que yo digo cuál es la receta mágica. No. Esto es en lo único que no podemos no coincidir. En esto es así. No podemos entrenar una pelota, una jugadora que la nos mira. Entrenos extras. ¿Qué significa? Llegó Navidad. Navidad es el 25. El 24 pedí el 23 pedí la llave del pabellón, me la dieron. El pabellón está cerrado porque es Navidad. Aquí es Navidad todo. Es el 25, pero es toda la semana. Y así, lo mismo Semana Santa, lo mismo el puente, desde el miércoles a la tarde ya no va nadie, hasta el lunes a la noche que no vuelven a abrir. Entonces, conseguí las llaves, conseguí el equipo, que lo convencí, mejor dicho, de que hay que entrenar más. Aunque sea con 6, voy. Y no, pero no me lo pagan eso. Bueno, ahí está lo de la frase. ¿Trabajamos entrenador o somos entrenadores? Entrenamientos extras. Voy a jugar de visitante. ¿A qué hora? 8:30 me toca el partido. Bueno, las 3 receptoras llegan 7:15. ¿Cómo? Sí, 7:15 porque estoy seguro que ese equipo no hace nada. Tiene la respuesta y se puede entrenar en el grupo. Vamos, recepción. La colocadora, necesito un ratito antes. Entra en calor, porque el partido es 8:30. 7:30 te quiero dentro de la cancha, entrar en calor. Y estamos nosotros, las 2 colocadoras. Le gané 40 minutos a todos los equipos de colocación. A todos los equipos de mi categoría, a todos. Son entrenamientos extras. ¿Sí? Termina un partido 3-0. ¿Me mataron o los maté? 3-0. De cualquier categoría. Duró 50 minutos. Detrás mío no hay nadie. Chicas, ¿a dónde van? No se cansan, vamos. Gané 1 horita de entrenamiento. Y los padres están allá insultando, se las quieren llevar, están cansados. Pero bueno, los padres son los padres. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Entrenamos para los padres o para los hijos? Entonces nosotros nos quedamos con las jugadoras. Después del partido muy fácil,
donde no se sudó ni siquiera, o muy difícil, que nos pegaron tal paliza y tengo más motivo para entrenar. ¿A dónde van? ¿Se van encima? ¿Se van a ir a su casa? ¿Encima se van a ir de cañas? No, le vamos a entrenar. O sea, una cosa o la otra nos da la posibilidad de hacerlo. Esto es lo que decíamos de entrenos extra. Antes del partido, para mí, cuando yo entrenaba poquito en Argentina, y lo podía hacer, y en Puerto Rico igual lo mismo, nos permitían, siempre el equipo tenía la obligación de tener la pista 2 horas antes. Entonces, nosotros teníamos la cancha de vóley 2 horas antes, seamos locales o seamos visitantes, con la obligación de tener armada la red y todo. Entonces, íbamos de visitante y podíamos intentar salir de recepción en una cancha que no conocíamos. Y las centrales iban a sacar, las receptoras a recibir, las colocadoras a colocar. Y las centrales, como decíamos antes, podían sacar y entrar. Y les jugamos una pelotita en defensa también, para que no estén solamente sacando. Por supuesto, hay que tener el compromiso del equipo para poder hacerlo. Porque si hoy aquí lo queremos hacer, la mitad te va a mirar de reojo porque no está acostumbrado a hacerlo, ¿sí? Pero bueno, es todo cuestión de, justamente, costumbre. Acostumbrar al equipo. Muchas veces vamos a estar en el papel del malo, del ogro, del entrenador que es insoportable, este quiere entrenar hasta el 24 de la noche, no puede ser, esto que el otro. Pero bueno, si en algún momento, y esta es otra de las frases que no la puse, pero que la utilizo constantemente, haz lo que quieras, igual puede hablar mal de ti toda la vida. Esto va a pasar siempre. Hagas lo que hagas, siempre te van a criticar. Algunos porque no juegan, otros porque entrenas mucho, otros porque entrenas poco. Entonces, yo prefiero personalmente, y esto se lo doy como, digamos, como una clave en mi trabajo y en lo que por ahora me dio resultado, yo prefiero que me critiquen porque entrena mucho, o porque da mucha chapa, o porque lo que sea. Siempre por mucho, y no de vago, porque el que lo entrenan, el que lo catalogan de vago, entonces ya no tiene armas después. Ahora, si yo te hice hacer 25 millones de repeticiones, ¿sí? Y ojo con esto, 25 millones de repeticiones, y lo sigues haciendo mal, ¿de quién es la culpa? Todos creemos que es del jugador. No, la culpa es nuestra, porque estamos haciendo algo mal. Ese ejercicio no sirve. Porque si después de 25 millones de... Entonces, esto es constante análisis. 25 millones de veces y la sigue tirando fuera, el problema es mío, muchachos. El problema es mío, no es de él. Y esto suele pasar en categorías inferiores un montón. Que decimos, no, este no aprende más, este malísimo. Este no. Olvídate, si se va mejor. No, porque encima habla. Pero a lo mejor puede ser bueno. Y nosotros estamos equivocando. No a los 12 jugadores se les enseña igual. No a los 12 jugadores le entra rápido y rápido corrigen. Entonces, esto como aquello de que el alumno en la escuela, si se lleva una sola asignatura, es la culpa del profesor. Si tú la demás va bien, va 9, 10, 8, sobresaliente, esto, el otro. Si lleva una sola, seguramente la culpa del profesor, porque no supo entrarle a esa persona, a ese alumno. No supo entrarle de tal manera de que le gustara su asignatura. Lo mismo pasa aquí. Si yo insisto con algo y me quedo solo con eso y el jugador no mejora, evidentemente estoy equivocándome porque tengo que buscar otras cosas, otros ejercicios, otras formas de entrarle, hablándole. Está claro de que no es simplemente ir, ponerse el busito que dice el entrenador, el silbatito, pip, no es. El trabajo no es. Quien lo esté haciendo de esa manera, no pasa nada, Ojo, lo puede seguir haciendo, no estoy diciendo que se tiene que dedicar a otra cosa, pero que sepa que el rol del entrenador y la conducción de equipo tiene que ver más con esto, no con cumplir un horario. Esto para mí es clave para cuando tenemos que entrenar a un equipo y tenemos, entre comillas, poco tiempo, porque para mí el tiempo siempre es mucho. Y aunque me den 2 veces a la semana una sola hora, yo puedo quitar, como dijimos antes, varios minutos en distintas situaciones para ganar más entrenamientos. Entonces ya no tengo excusa, porque lo que hay que quitarle generalmente a los jugadores es eso, las excusas. Por último, reuniones sociales. Tengo poco entrenamiento, 3 veces a la semana. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos muchas reuniones sociales o no? La señora dice que no.
Yo digo que sí. Claro, yo no las hago en el horario de entrenamiento. Pero las reuniones sociales, cuando cuesta estar mucho tiempo juntos, son importantes. No es ir a tomar cerveza y el pincho, la reunión social. Es juntarnos para lo que sea. Vamos a ir a jugar un poco lejos y convencí al dirigente de que vamos la noche anterior. Y vamos con una furgoneta o 2 furgonetas, nos metemos todo y vamos a un camping, aunque sea. Ojalá fuera un camping, mejor todavía. Y nos hacemos la comida nosotros con la hornallita. Todo eso hace grupo, todo eso hace piña, todo eso hace que el equipo sea más unido. Voy ganando tiempo, porque eso se logra a través de los días de entrenamiento y los roces que tiene que haber siempre entre jugadores, jugador-entrenador, entrenador-dirigente, lo que fuera. Todo eso se tiene que dar para que el equipo vaya tomando forma. Bueno, las reuniones sociales, que me refiero a reuniones sociales, insisto, en donde hay convivencia, donde el móvil no existe, ¿sí? Porque una reunión social donde tenemos 2 jugadores que están todo el tiempo chateando con su novia y mirando para abajo, tampoco es una reunión social, no sirve de nada, ¿sí? Entonces, me parece oportuno ponerlo porque justamente se cree que cuando entrenamos poco, no, menos reunión social. No, cuando entrenamos poco, en los espacios libres donde no podemos entrenar porque no nos permite, porque no tenemos pabellón, no tenemos balones, no tenemos nada ese día, bueno, nos juntamos. O después de un partido y nos vamos todos a cenar. Mesa larga o mesa redonda si es posible, mesa redonda, todos uno enfrentado al otro y hablando y nos reímos y se van dando cosas que no podemos permitir en el entrenamiento. Porque ¿cómo hacemos si le permitimos además hablar de su vida personal que les encanta, sobre todo al vóley femenino, durante el entrenamiento? Y estamos perdiendo tiempo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna duda que haya quedado? Sí. Te pone en relación a la preparación física. Quería decirte varias cosas que si, sobre todo al principio de temporada, realizas evaluaciones iniciales para saber el estado físico y mental de las jugadoras. Y en este caso, ¿cómo haces la probabilidad de carga y descarga y de saber cuántas repeticiones, cuántas series, y si es un trabajo más individual o colectivo? Bueno, en primer lugar, la pretemporada tiene mucho que ver con esto de cuándo le hacemos la pretemporada. Si es en verano y las chicas o los chicos están de vacaciones y podemos entrenar 5 días a la semana porque no hacen otra cosa y tenemos el pabellón, mejor. Evidentemente, si tenemos 5 días a la semana, puedo meter preparación física. Si puedo meter preparación física en pretemporada, podré variar y sobre todo ser más amplio a la hora de elegir qué es lo que necesito, ¿sí? Está muy visto también de que digo, bueno, tengo un equipo bajo, tengo que hacerlo saltar. Vamos a la biometría, vamos a esto. No, tranquilo, que mejorar el salto de un jugador en un año lo puedo mejorar un 5% de manera normal y un 10% exagerado en aquellos casos que nunca habían hecho nada, ¿sí? Entonces, si mi jugador salta 50 centímetros y como mucho va a saltar 60, ¿sí? No va a cambiar la nación, no le voy a estar metiendo carga y pliometría y corriendo riesgo de lesión y pim pam pum para ganar 5 centímetros. Lo que voy a repetir muchísimo más, si tengo tiempo, es que con la pelota, aunque no ataque 5 centímetros más alto, pero sepa dónde atacarla. Entonces, la preparación física, por eso digo, todo depende de cuánto tiempo tenga. Las cargas, evidentemente, van a ser mayores en pretemporada. Luego, a medida que se va acercando el periodo competitivo, voy aflojando y después tendré que solamente, a lo mejor, mantener. En mi caso, yo tengo la suerte que tengo el pabellón más tiempo. Tengo las jugadoras que me pueden llegar a un horario que entonces tengo más tiempo para hacer pesas y puedo cargar, y si tampoco tengo la obligación de que todos los sábados tengo que tener el equipo al 100%, por lo tanto ya las puedo cargar y que tengan agujetas, y si juegan mal, juegan mal, porque tengo un equipo juvenil. Pero si tengo un equipo senior, donde necesito meterme en la fase de ascenso para lo que sea, ¿sí? Y bueno, no las puedo cargar, tendré que cargarlas al principio y que ese trabajito de fortalecimiento permanezca y perdure durante la temporada justamente para que estén fuertes. Yo siempre digo la misma palabra. Si el jugador está fuerte, pocas posibilidades de lesionarse tiene. Por supuesto las de accidentes, ¿sí? Ahora, ¿cuándo trabajo la fuerza? ¿Cómo trabajo la fuerza?
Ahí es donde decimos, ojo que los entrenadores no son todos preparadores físicos. Ojo que los entrenadores, por haber hecho un curso de entrenador, no saben de preparación física. No sabemos de preparación física lo suficiente. Entonces, cuando hablamos de estos temas, yo soy más de la idea de no nos metamos en un terreno que después esté tan embarrado que no podamos salir. Si puedo tener el consejo o la participación de un preparador físico dentro de nuestra organigrama, perfecto. ¿Por qué? Porque entonces lo hablo con él, nos ponemos de acuerdo, cuándo cargamos, cuándo no, tenemos el partido difícil, tenemos esta seguidilla de 4 partidos fundamentales en noviembre. Bueno, perfecto. Hasta mitad de octubre podemos darle caña, que después aflojamos un poquito y empezamos a trabajar otras cositas y estamos más veloces para noviembre. ¿Cómo hacemos en Navidades para mantener ese buen estado? ¿Cómo no perderlo? Y demás. ¿Sí? Pero no le daría tanta importancia a esto que estamos hablando. Ahora, si tú me dices que tu temporada viene durante un mes y medio, los 5 días a la semana, macho, hay que hacer preparación física. Hay que hacer preparación física. Y repito, ojo, que no conocemos todo de preparación física, que no sabemos todo. ¿Sí? He visto grandes entrenadores romper jugadores. Muchísimas veces. Porque ellos le dijeron que había que hacer sentadilla profunda con el 90% del peso máximo, y bueno, y como ellos lo trabajaron, ahora lo trabajamos también. Cuando hoy en día se sabe que esto de cargar con sentadilla profunda no es tan así para el voleibol, ¿sí? Para el voleibol no es tan importante o tan necesario como para poder correr el riesgo. Ahora, si yo tengo un preparador físico que enseña la ejecución exacta de la sentadilla, la sentadilla va a ser fundamental, ¿sí? Lo mismo con cargada, con envión. Si enseñamos a hacer la técnica, y es un ejercicio que fortalece todo el cuerpo, pero no todos estamos dispuestos a hacerlo estando seguros de que no vamos a lastimar a nadie. No sé si termino de explicarte o querías que yo te diera la receta de en cada periodo cuánto habría que cargar y cuánto no. No, simplemente, sobre todo si defines el trabajo físico a un trabajo más colectivo, es decir, que todas estén en torno a un peso. No. Si es individual. No, esto es algo que yo no hago, pero porque no tengo, en mi caso particular, yo no tengo un gimnasio de pesas. Entonces nos armamos con 2 barritas, 4 discos. Claro, si además tenemos que estar descargándole para el peso de cada una, si yo trabajara al 80-85% la fuerza máxima de la jugadora, cada una tendría que trabajar con su peso especial. Ahora, si yo estoy haciendo un trabajo de fortalecimiento, ¿sí? O un trabajo de técnica para que aprendan el movimiento y el día de mañana lo puedan hacer con mucho peso, todas pueden trabajar más o menos con lo mismo. En todo caso habrá una diferencia con la más fuerte, con la más débil, y hasta se puede manejar. Lo que no hago, si tuviera el gimnasio donde saco la clavija y la pongo en otro ladrillo, no hay ningún problema. Ahí sí, cada una puede. Para mí la preparación física es individual, no existe la preparación física colectiva. No existe desde que ya no salimos más los jugadores a correr 45 minutos en pretemporada, 1 hora por el campo de agronomía, como nos decían, ¿no? Corre 1 hora, va. Nos vemos acá a las 10, son las 9. No, esto ya no existe más. Por lo tanto, el trabajo general, que todos hacen a la vez, no existe más. El trabajo es individual, cada uno lo hace con su peso, con su cuerpo, con su técnica, y vamos mejorando, y que no doblen la rodilla ni para adentro ni para afuera, ni que la espalda esté correcta en toda la ejecución. ¿Por qué? Porque si después viene con un dolor de cintura y no puede durar durante 4 días, ¿qué hicimos? ¿Bien o hicimos mal en hacer el ejercicio de pesas? Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Más? ¿Ninguna duda? ¿Todo quedó perfectamente aclarado de cómo deberíamos trabajar en las 3 veces por semana? Muy bien. Muchas gracias. Para vos. Bueno, muchas gracias y nos veremos en enero. Esperemos que más gente.